Antes de venir y convertirnos en jugadores, trazamos un tipo de plan que va a optimizar nuestra experiencia aquí. No venimos porque tenemos que aprender lecciones como si fuera algún tipo de castigo. Es como decir, si podemos ayudar a que todo el juego evolucione y a todos en él, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo a nivel individual? Me gustaría darle la bienvenida a Suzanne Giesemann de nuevo. ¿Cómo estás? Genial, Alex, es bueno estar aquí de nuevo. Muchas gracias por volver a mi programa. Me lo pasé tan bien la última vez que estuviste acá y eres una de mis canalizadoras favoritas porque te uso como punto de referencia para las personas que piensan que la canalización es una locura. Yo digo que lo es, pero hay algunas personas y tú siempre estás en esa lista de primero y como solías estar en el ejército, sabes, no eres alguien que solo estaba por ahí y un día decidió ser canalizadora. Eres una persona seria, seria. Y todavía lo eres, pero tu herencia en este mundo es algo que la gente simplemente se asombra. Sí, Seguro te has encontrado con eso. estoy muy agradecida por esa experiencia previa porque lo que estamos compartiendo es muy importante para los individuos y para la humanidad y se ayuda a las personas a prestar atención y decir, tal vez pueda escuchar a esta mujer, eso es excepcional. ¿Podrías contarle a la audiencia un poco sobre ti, tu historia, para las personas que no escucharon nuestra primera conversación? Sí, claro. Pasé 20 años en la Armada ascendiendo en los rangos y me retiré con el rango de comandante. Fui oficial al mando durante un periodo, fui asistente especial del jefe de la Armada y en mi último trabajo fui ayudante de la persona más importante para el presidente del Comité de Jefes de Estados Mayor en Conjunto, que es el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Así que realmente su trabajo principal era ser un asesor del presidente. Conocí a 6 presidentes en funciones y volé en el Air Force One con el presidente. Así que tengo un trasfondo realmente divertido, impresionante. Y luego me retiré después del 11 de septiembre porque estuve muy cerca personalmente involucrada en los eventos del Pentágono, sobrevolando Manhattan en nuestro camino de regreso al Pentágono ese día, siendo la última persona en el espacio aéreo de Estados Unidos. Éramos alrededor de 10 personas a bordo de ese avión y simplemente dije, hombre, es hora de retirarme con todo esto. Quiero ir a vivir mi sueño, que era navegar hacia el atardecer con mi esposo en nuestro velero, y lo hicimos. Y luego la vida me alcanzó con la muy inesperada muerte de mi hijastra, una sargento marina de 27 años, golpeada y muerta por un rayo en su lugar de trabajo en su estación aérea del Cuerpo de Marines. 6 meses de embarazo de nuestro primer y único nieto, y eso fue lo que cambió mi vida, 180 grados. Dije que tiene que haber más que esto, ella tiene que seguir sobreviviendo en alguna forma como alma. Y tengo noticias para todos, todos sobrevivimos, todos podemos aprender a comunicarnos con nuestros seres queridos fallecidos porque abrí esa habilidad después de que Susan falleció de manera que nunca esperé. Porque antes de todo esto no tenía idea de que había habilidades o de que incluso había una vida después de la muerte viable, pero ahora puedo garantizarte de que la hay. Eso es increíble, increíble. Como decía antes, tus credenciales antes de que comenzaras a canalizar son impresionantes. Y si quieres saber un poco más sobre cómo Susan lidió con la canalización cuando llegó a su vida, puedes escuchar el primer episodio que pondré en la descripción del programa. Pero te haré un puñado de preguntas profundas sobre la existencia, el universo, sobre por qué estamos acá, ¿sabes? Preguntas sencillas. Déjame aclarar antes de cualquier respuesta que te dé Alex, siguiendo lo que dijo Einstein hace mucho tiempo. Ninguna pregunta se resuelve al mismo nivel de la cual se originó. Entonces, aunque yo pueda pensar que conozco la respuesta, siempre voy a cambiar y hablar de la conciencia superior como he aprendido a hacer. Y luego les pregunto a todos, además de la respuesta, cómo se sienten en su corazón. No puedo garantizar que sean correctas, pero son lo mejor que puedo obtener en ese momento y si resuenan contigo, entonces adelante. Entiendo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿estamos viviendo en una ilusión? ¿Estamos viviendo en Maya, como dicen? Ok, la respuesta es sí y no. Para nosotros esta realidad es muy real y es lo que es real. Cualquier cosa que pueda ser creada en la conciencia, que es la base de toda totalidad, realidad. La parte ilusoria es que esta es la única realidad. La ilusión es que estamos separados de una gran red que nos conecta con la conciencia superior.
Cuando olvidas eso, cuando no eres consciente de eso, sufres. Así que es una paradoja, pero ambas son verdades. Entonces, no es una ilusión, pero es una ilusión. Es la realidad de una de muchas realidades. La ilusión es que no estamos conectados. Así es. Y es muy parecido a una simulación y en un nivel superior nuestras almas vienen aquí para experimentar y probar todas las formas en que podemos elegir reaccionar a las cosas. Así que hay un nivel superior de nosotros que está observando esto, pero cuando olvidamos eso, en ese nivel humano, es cuando nos desviamos. También es un poco como un estado de sueño desde una perspectiva más elevada. Te despiertas en tus sueños por la mañana y dices, oh, pero parecía tan real. Y lo eras mientras estabas soñando, ¿verdad? Entonces, ¿quién dice que no nos despertamos de esta realidad cuando morimos y decimos, pero parecía tan real? Esto es solo un videojuego muy avanzado en muchos sentidos. Sí, Tenemos un jugador al otro lado que nos está sí. observando y moviéndonos. No somos conscientes de que somos jugadores o avatares en un sistema de juego o simulación. Somos un poco como... es la tecnología más avanzada. Más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. De hecho, Alex el otro día tuvo una verdadera decepción en una relación. Y quiero decir que realmente me afectó mucho y esto no sucede muy a menudo en estos días gracias a las herramientas que tengo. He aprendido a decir, ayúdame aquí y escuché esta voz que decía, es una simulación. En otras palabras, olvidaste, deja de tomarlo tan en serio. Ponte por encima de ello y mira hacia abajo y luego realmente obtienes perspectiva. Cuando decimos simulación, la ciencia ahora está comenzando a plantear la teoría de la simulación, la física cuántica, y creo que algunos físicos cuánticos realmente hicieron los cálculos y dijeron que no, hay una muy buena posibilidad de que esto sea una simulación y que las matemáticas lo prueban. ¿Qué opinas sobre la forma en que la ciencia está comenzando a interactuar con la espiritualidad, casi alcanzándola? Porque muchos de los conceptos que la ciencia y la física cuántica está comenzando a explicar han estado escritos durante miles de años en textos espirituales. Bueno, mira, la ciencia no soy una experta en eso, fui una estudiante de artes liberales, así que no hablaré de cosas que no entiendo, excepto para decir que la ciencia solo puede estudiar desde adentro lo que está tratando de estudiar y no salen de ello como lo hacemos cuando vamos a la meditación, así que solo pueden estudiar objetivamente lo que podemos ver subjetivamente, lo que cambia por completo la imagen, pero no la hace menos real. Entonces, los científicos están comenzando a comprender. Me encanta el trabajo de personas como Jude Caravan, quien tiene un doctorado en ciencias, es muy wow, como muchas personas me llamarían. Y el matrimonio de los dos trae algunas formas muy reveladoras de ver este mundo y trae el concepto del amor, lo que cambia todo. Esto lo cambia todo. Sin duda. Ahora, ¿puedes explicar la planificación del alma? Que es un concepto que muchas personas, especialmente si estás atrapado en una religión que no habla de estas cosas, pueden Sí, no entender. ¿Puedes explicarlo? claro. Si aceptas el concepto de que esto es un poco como una simulación, no nos quedemos atrapados en eso, es una metáfora. Antes de convertirnos en jugadores, trazamos un plan que optimizará nuestra experiencia aquí. No vinimos aquí porque tenemos que aprender lecciones como si fuera algún tipo de castigo. Es más bien, si podemos ayudar a que todo el juego evolucione y a todas las personas en él, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo a un nivel individual? Te puedo garantizar que en un nivel del alma planeé tener una carrera militar y ser muy lógica y luego tener una gran sorpresa y un gran cambio. Estoy ayudando a decenas de miles, cientos de miles de personas a tener sus propios cambios como resultado de eso. Todos tenemos ciertas metas, ciertas cosas que planeamos y lograr en esta vida, lo queremos lograr y luego a través del libre albedrío, porque no todo está planeado en detalle, hacemos pequeños giros y vueltas y esperamos volver al camino y lograr algunas de las experiencias que vinimos a tener, pero también a elevar nuestra conciencia para que cuando crucemos el velo, nuestros compañeros del alma al otro lado del velo pregunten, ¿qué nos trajiste? ¿Cuánto más amor dejaste detrás de ti? ¿Cuánto creciste? ¿Crees que tu transformación en esta vida no solo fue planeada, sino necesaria, porque tus credenciales agregan tanta credibilidad a este espacio de woo
Y si alguien como tú entra en este espacio, automáticamente cambia un poco el paradigma. ¿Lo crees así? Bueno, eso es exactamente lo que estaba diciendo en la respuesta de la última pregunta. Sé que eso fue parte del plan. De hecho, es divertido cuando eres psíquico y tienes una lectura con otro psíquico, pero no le dices nada. Y hice esto recientemente Oh, con una psíquica y ella dijo algo como, ¿sabes? Debías casarte con tu esposo. Casarte con tu esposo. ¿Tiene algo que ver con el trabajo que estás haciendo ahora? Y ella siguió y yo estaba sentada ahí riendo porque mi esposo es un capitán retirado de la Marina y es su hija quien falleció, Susan, y absolutamente tenía que casarme con él porque a través del fallecimiento de Susan, y ahora sé que ella está bien, me he conectado con ella. He seguido este camino y mi enseñanza y mis mensajes diarios, todo lo que sale de mí realmente ayuda. Dije que he ayudado a personas, a miles de personas antes, pero como tú he tenido millones de visitas en mis videos de YouTube, así que todo esto es gracias a Susan y todo es porque me casé con su papá y eso es una conexión, todo es parte del plan. ahora mencionaste que hablas con tus guías muchas veces. ¿Eso es correcto? Absolutamente. Entonces, ¿puedes explicar el concepto de un guía espiritual y cómo nuestras interacciones con nuestros propios guías espirituales son? Sí, imagina esto de esta manera. Estás sentado alrededor de la mesa con un alma y tienes a estos seres contigo, pero ellos son un poco más sabios, ya han estado en la forma humana, sabes que estás en lo que te estás metiendo y dicen, hombre, estás tomando una tarea difícil, ¿estás seguro de que estás preparado para esto? Y tú dices, sí, ponme esto y estoy listo. Y ellos dicen, bueno, estaremos contigo en cada paso del camino. Puede que olvides quién eres, pero estaremos aquí y haremos nuestro mejor esfuerzo para susurrarte al oído. Y llegará un momento en que lo olvides, pero también recordarás y estaremos aquí para ti a lo largo de todo. Solo tienes que preguntar cualquier cosa y si sirve para el bien mayor, te ayudaremos con eso. ¿Cómo se comunican ellos con nosotros? De cualquier manera que puedan llegar a ti. Yo los escucho claramente, pero también me guían a libros específicos que ya tengo algunos en Amazon. Literalmente dirán, tienes 5 libros en tu mesita de noche, mira esta noche. Y es exactamente lo que vino a través en la meditación esta mañana, cuando me hablaban claramente como validación de que no estoy inventando nada. A veces llamarán tu atención con algo como un anuncio publicitario y miras hacia arriba y es la respuesta directa a una pregunta que hiciste antes. La sincronía es otra forma, así que quizás algunos de ustedes que escuchan no han abierto una comunicación lo suficientemente clara como para darse cuenta de que esos pensamientos brillantes no son todos suyos, vienen de sus guías. Pero si estás abierto a hacer la pregunta, comenzarás a recibir respuestas, tal vez de alguien que se cruza en tu camino y te dicen exactamente lo que necesitabas. Bueno, ¿qué los llevó a cruzar tu camino justo en ese momento? Es esta gran red de la que somos parte, todo está conectado. Dijiste la palabra sincronía. ¿Puedes explicar qué es? Sí, son coincidencias que son oportunas y significativas y no se pueden negar que hay algo más allá del simple azar. Quiero decir, has sucedido tantas veces en mi vida y estoy seguro de que en la tuya también, que solo dices, esto no puede ser real. Recibí esa llamada telefónica justo en el momento en que la necesitaba o me encontré con esta persona en el momento Tengo adecuado. una para ti, Por favor, dímela. una muy fresca. Sí, tenemos una nueva aplicación, se llama El Camino Despierto, que trata de enseñar sobre el camino despierto de vivir consciente y conectado. Y mucha gente está descargando la aplicación del Camino Despierto y se actualiza diariamente con los mensajes que recibo de los espíritus. Así que es realmente agradable tener inspiración positiva todos los días en lugar de solo las noticias deprimentes, ¿verdad? Mi función favorita en la aplicación es donde puedes presionar un botón, hacer una pregunta al espíritu, ¿qué necesito ahora mismo? ¿Qué guía necesito? Y presionas este botón para inspirar y te saca de toda la biblioteca 5.000 de estos mensajes que están en la aplicación. Es gratis, por cierto, así que esta mujer me escribió ayer para decirme que su hermano acaba de morir el sábado pasado y antes de que muriera le preguntó a su madre que murió hace varios años. Espero que estés allí para recibir a nuestro hermano cuando pase. Y ella le dijo a su hermano, aunque estaba inconsciente, que buscara a mamá. Yo sé que ella estará allí para recibirte. Así que va a la aplicación ayer o el día anterior a que muriera su hermano, le pregunta al espíritu, ¿qué guía tengo? ¿Qué mensaje tienes para mí? Presiona el botón inspirar y aparece un mensaje diario. No miento, dice, es genial estar con mi mamá. Ahora bien, este mensaje, ¿qué hacía
en mis mensajes diarios. Esto es como el mensaje diario. Resulta que era uno de mis mensajes aleatorios de la vuelta en 2014, cuando puse un mensaje personal para todos los que se suscribieron a estos mensajes diarios. No era como mi mensaje, un mensaje normal, pero apareció exactamente como ella quería escucharlo. Algunas personas podrían decir que es una coincidencia, yo sé, así es como el espíritu nos habla, eso es una sincronicidad. Eso es una probabilidad de 5000 de que suceda, esencialmente. Es simplemente bastante suerte de una gota. Es que, por lo que entiendo, no hay realmente suerte. La suerte no tiene mucho que ver en muchas situaciones. Solo hay guías y las cosas están avanzando. Y me encantaría escuchar tus pensamientos al respecto, porque en mi vida descubrí que una vez que me rendí y realmente permití que mi camino fuera guiado, las cosas comenzaron a suceder, las puertas comenzaron a abrirse porque realmente entregué no como la palabra del ego diciendo sí, lo entrego, no, realmente me entregué al universo, a cualquier guía que se supone que debo tener y luego las puertas comenzaron a abrirse y las cosas comenzaron a suceder y la vida se volvió más fácil en lugar de intentar forzar mi voluntad en algo con lo que seguía chocando continuamente y simplemente seguía luchando y en el momento en que lo dejé ir, todo fluyó tan bellamente. Y este programa es un ejemplo perfecto de eso. Me encantaría escuchar tus pensamientos. Esa es la clave, porque cuando estás tratando y piensas que tienes que hacer todo, eso es solo el modo humano limitando todo en una caja. Rendirse significa que algo dentro de ti admite que hay algo a lo que debe rendirse. Y eso sería un poder superior, llámalo como quieras. Eso solo muestra una disposición a decir, bueno, tal vez hay algo que me esté guiando. Entonces, guíame. Y cuando tienes esa apertura y viene del corazón, porque la cabeza no va con eso, la cabeza dice que piensa que tengo que hacerlo de esta manera. Cuando abres tu corazón y con un sentido de curiosidad, de maravilla y tal vez un poco de sensación mágica como, ¿cómo no sería increíble? Si realmente soy guiado, entonces la maravilla comienza. Es maravillosamente asombroso. Entonces el espíritu te guiará y te abrirá puertas cuando dices, soy parte de un equipo contigo, no soy un peón, pero di que mueve mis cuerdas como un títere. Porque cuando los haces es mucho mejor que cuando intento actuar solo. Pero tenemos que actuar, entonces no estamos diciendo, haz que todo sea maravilloso para mí. De hecho, aprendemos de nuestro dolor, desafortunadamente. Entonces rezo al mundo que mis lecciones sean lo más indoloras posible. Absolutamente guíame y cuando llega ese dolor, guíame de nuevo para ver qué hay que aprender de eso. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. Me ha pasado muchas veces en mi vida que me he victimizado, he vivido en modo víctima, donde la vida me está sucediendo. Y solo recientemente me di cuenta de que la vida sucede para mí. Y ese cambio es tan poderoso en tu vida que puedes simplemente hacer ese cambio, esa pequeña vuelta y toda tu vida se abre de manera diferente. ¿Estás de acuerdo? Y yo lo estoy y la razón por la que lo hace es porque estás proporcionando la conciencia del espíritu de la forma en que se expresa a través de ti. Porque no hay Dios en mi comprensión que tenga un cuerpo. Estamos todos los brazos y las piernas y la voz de esta conciencia para expresarse a través de ti. Y si la conciencia es amor, que es la falta de separación, una total conectividad, entonces estamos aquí para ser la manera en que Dios expresa ese amor. Pero no olvidemos de eso cuando entramos en modo humano. Así que puedes regenerar, rejuvenecer, reenergizar tu cuerpo o tu ser aquí simplemente dando una mano a alguien, dándole la mano, una ayuda, descansando tu mano en un brazo diciendo algo amoroso, de repente sientes esa conexión de nuevo. Te sientes vivo. Nos quedamos tan atascados en lo que hay para mí, yo. Solo gira ese amor hacia afuera con cuidado, compasión, atención, apreciación y gratitud fuera de ti mismo y automáticamente enciendes tu corazón.
Hablamos sobre guías espirituales. ¿Algún consejo sobre cómo podemos pedir ayuda y obtener ayuda de nuestros guías? Sí, ve a YouTube y escribe Seek of the Divine. Esa es mi práctica de 3 minutos. Se llama meditación y la gente dice que no tiene mucho tiempo de meditar, pero cualquiera puede tomarse 3 minutos al día para guiarlos a través de esta práctica simple de desconectarse del mundo exterior y hacer una pregunta. Es como tener un genio en una botella, pero te das cuenta de que no es un genio, ¿verdad? Es la fuente y te enseñará cómo hacer la pregunta y obtener una respuesta todos los días. Luego llevas esta práctica contigo durante todo el día, así que Seek of the Divine significa sentarse en paz. ¿Y quién no podría usar un poco de eso? Entonces encuentras que cuanto más cerca estás de la fuente, mejor es esa línea de comunicación en comparación con cuando estás más alejado y más arraigado en los problemas del mundo y en la basura de esta realidad. Te desconectas más de la fuente. Ahí es donde viene la ira y la frustración y todas estas cosas. Pero a medida que te acercas puedes sintonizar estas cosas mucho más fácilmente. Al menos eso lo he encontrado. Es muy cierto, pero con el idioma español tenemos que tener mucho cuidado. Sé exactamente lo que quieres decir, Alex, pero no podemos desconectarnos de la fuente. No podemos estar alejados de ella solo a través de la conciencia. Así que cuando menos conscientes somos de que somos una extensión directa siempre conectada a la fuente, más conectados y tenemos estas sincronicidades. Por lo tanto, si tu vida no fluye, si sigues chocando con una pared, si sientes que todas esas emociones humanas menos cómodas como el miedo, la ira, el juicio, la envidia, la falta de valor, la duda, todas esas cosas es simplemente porque has perdido la conciencia de que la fuente fluye a través de ti, te está respirando, de hecho. Ahora, una pregunta que me han hecho varias veces y me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué están haciendo nuestros seres queridos del otro lado? Quiero decir, aquí estamos atrapados con Netflix. ¿Qué tienen ellos? ¿Están simplemente relajándose en las nubes como nosotros? Dime. Definitivamente están velando por nosotros. Cada vez que hago una sesión para un cliente, me cuentan eventos actuales en la vida de sus seres queridos ahora mismo, como cosas que yo no podría saber. Anoche comiste palomitas de maíz, viste algo llamado Lollapalooza, sí, lo hice. ¿Y por qué mi ser querido sabe eso? Porque están velando por ti, lo saben. Y pueden estar en múltiples lugares al mismo tiempo. No es como en la forma humana, la conciencia donde pueden hacer varias tareas al mismo tiempo, sino que en los niveles más altos, una vez que ya no tenemos cuerpo, pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo y comprobar a sus seres queridos. Te ven en la ducha y todas esas cosas. Sí, pero no les importa porque una vez que pierdes el cuerpo no significa nada. Somos los humanos los que tenemos problemas con esas cosas. Te dan privacidad absoluta. Así que no te asustes por eso, pero están muy al tanto de tus pensamientos. Entonces, ¿qué estamos tratando de ocultar, verdad? Si pudiéramos ser abiertos y honestos el uno con el otro, viviríamos como lo hacemos como alma. Aquellos que no lograron cumplir ciertas cosas en la forma humana, Alex, me dicen a través del velo lo que están haciendo, lo que hacen está relacionado con eso. Por ejemplo, un hombre vino claramente a través de mí cuando lo conecté con su esposa. Ella era mi cliente y me dice, mi esposo puede decirte qué está haciendo ahora. Así que le pregunté y parecía muy gracioso, pero él dijo claramente, estoy parado firmemente sobre 2 pies y jugando al golf todos los días. ¿Por, ¿Por qué querrías jugar al golf al otro lado del velo, verdad? Puedes hacer cualquier cosa, puedes crear cualquier cosa porque es como un sueño lúcido, ¿verdad? Ella dijo, estoy muy feliz de escuchar eso porque el golf era su pasión. No lo sabía y justo antes de morir, poco antes de que le amputaran la pierna, ya no podía estar de pie sobre 2 pies, así que eso es como una prueba. Entonces, en el otro lado, las personas son almas que no pueden crear su propio mundo. Es casi como más allá de los sueños, donde creas el mundo que deseas, como Absolutamente. en un mundo de pintura, porque Sí. ese mundo era hermoso. ¿Es algo así? Oh, sí, muy parecido a eso. De hecho, en la aplicación Awaken Away y mi sitio web en la página de regalos, hay una descarga que recibí del espíritu en un libro electrónico gratuito llamado Despertar. Al final hay una gran descarga que recibí del espíritu que explica cómo es para nosotros del otro lado y los varios niveles por los que pasamos a medida que decimos, bien, jugué suficiente golf, tengo unos 20 hoyos en uno, he estado allí, he hecho esto, verificado. Así que ahora tal vez no necesite jugar golf y voy a subir de aquí y aprender un poco más y tal vez ya no necesite ese cuerpo.
pero siempre están disponibles para nosotros Sí. porque siempre estamos conectados a través del corazón por la conciencia, así que no tengas miedo. Y cuando dices que las almas del otro lado pueden hacer varias tareas al mismo tiempo, siempre tengo una broma recurrente con mis invitados que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que digo, Jesús está ocupado. Él aparece constantemente en la experiencia cercana de todos. Quiero decir, lo que quise decir es que no está demasiado ocupado porque es una de las mejores multitareas. Eso es lo que la gente espera de él, ¿verdad? Pero siendo esta conciencia muy elevada, él vendrá a cualquiera y si necesitas evidencias, te la dará. Subí otro video sobre mis experiencias con él y no fui criada con ninguna religión, pero no hay ninguna duda en mi mente de que vendrá a aquellos que le pidan orientación como un gran maestro y modelo de amor incondicional. Me encantaría saber si tus guías están familiarizados, estoy seguro de que sí, pero familiarizados con Babaji y su trabajo en este mundo y su conexión con los maestros ascendidos. ¿Estás familiarizada con Babaji? Solo por su nombre, pero no podría decirte nada de él. Ok, sí, él es un avatar en la tradición hindú. Era Yogananda, Yogananda. Esa es su línea. Sí, viene de ahí, es su linaje, pero no sabía que si tus guías habían escuchado algo sobre el trabajo que hace y todas esas No cosas. específicamente y tendría que entrar en un estado más profundo para acceder a esa información sobre eso. De acuerdo, solo curiosidad. Ahora, ¿puedes explicarme o explicarnos el karma y la reencarnación? Solo te diré que dijeron que él es un verdadero maestro. Ok, así que él simplemente... Babaji es un alma muy interesante. Interesante, como dicen, sin duda. Él siempre se sienta justo detrás de mí. Oh, Ok. ok. Está en la pintura detrás de mí con todos los otros, Jesús y Yogananda y Mahashiva y un montón de otros. Pero, ¿puedes explicarnos el karma y la reencarnación? ¿Cómo lo conoces? Sí, según lo que entiendo, el karma son las propensiones que los guías están utilizando, que traemos ciertas características a esta vida que queremos trabajar para que cuando regresemos de esta vida hayamos mejorado esa característica al más puro estado que puede ser y se integra de nuevo en la totalidad que el alma ya es. Así que podemos haber tenido vidas anteriores en las que no realmente captamos o no hicimos lo mejor para expresar una cierta vibración de amor. Y así traemos eso con nosotros a esta vida para trabajar en ello de nuevo. Sé cuáles son mis propensiones y surgen una y otra vez. Pero el karma se puede aclarar al instante simplemente recordando que ya eres completo y encarnándolo, ¡boom!, se fue. Así que una vez que lo entiendes y lo vives desde ese lugar, ¿necesitas volver allí de nuevo? No, no necesitas volver. Incluso si no lo entiendes, es una lección a nivel del alma. Sé que volvemos y vamos en círculos. Solía no darle mucha importancia antes, pero ha habido tanta evidencia al respecto y mis guías hablan mucho al respecto. Pero si puedo prever las preguntas que podría recibir, Alex, todos quieren saber qué pasa si mi ser querido reencarna antes de que yo cruce. Quiero verlo de nuevo. Es el pensamiento humano el que dice todo o nada. Mi ser querido reencarna y eso es todo. El alma, el espíritu, la totalidad del ser querido, piensen en el alma como una baraja de cartas. Y esta vida es literalmente la mano que se te ha dado para ciertas experiencias. Esa mano se integra de nuevo en la baraja y no se reparte exactamente de la misma manera de nuevo. Así que tu ser querido, como un aspecto de la conciencia, siempre será parte de esa alma, siempre estará disponible para ti. Ahora, antes de que cruces y después, incluso si estás jugando otra mano de esa alma que contiene la esencia de tu ser, porque proviene de la misma alma. Muy similar a, si puedo regresar a mi analogía de los videojuegos. El jugador está arriba jugando un juego y alguien entra en la habitación y dice, sí, solo estoy jugando el juego aquí abajo, pero también estoy aquí para hablar contigo. Es como el escenario de el juego se está jugando en nuestra Sí. vida y el jugador está en una habitación comiendo chitos. Siempre decimos palomitas de maíz, mis miembros, mis asistentes y yo, cuando nos enredamos mucho en algo simple, corremos hacia el balcón y decimos, oh, van a hacer eso de nuevo, van a cometer un gran error, no lo hagas, o
pasa las palomitas de maíz. Vamos, vamos a ver eso. Parece como si el otro lado, las almas en el otro lado, somos el Netflix del otro lado. Somos el espectáculo más entretenido que hay, ¿verdad? Y Y, y probablemente, y sé que Alex estás bromeando con esto y yo también, pero y sé que muchas personas que están viendo están sufriendo y solo quieren alivio. Pero lo hermoso es que habiendo estado allí como hijastra en los peores momentos de dolor que la vida nos puede traer, puedo prometerle a todos que cuando llegues a esta realización de quién eres y comiences a vivir de la manera despierta que comparto, encontrarás la alegría de nuevo, volverás a reír y volverás a llorar. No hace que la vida sea instantáneamente rosa, para nada, pero obtienes herramientas y sabes que puedes recurrir a la conciencia superior para ayudarte en cualquier momento. ahora, cuando dices eso, me encanta la analogía de las barajas de cartas. Es una hermosa analogía para el alma y poder hacer múltiples cosas. ¿Puede un alma vivir múltiples vidas o múltiples experiencias al mismo tiempo o es Oh, solo... sí. Por favor, explícalo. Sí, bueno, creo que obtuve esa analogía del doctor Christopher Beige, quien hizo algunos experimentos con alucinógenos durante un periodo de 20 años y tiene algunos libros fabulosos sobre la conciencia. Es un ex profesor universitario y tuve una conversación maravillosa con él, así que definitivamente quiero darle crédito por esa analogía de las cartas. Las múltiples vidas al mismo tiempo. Bueno, ¿por qué no? Estamos pensando en términos lineales, estamos en el reino del tiempo y el espacio aquí, pero el alma está fuera del tiempo y el espacio. Así que absolutamente podría estar sucediendo todo al mismo tiempo, pero ahora mismo mis guías me están diciendo que tenga cuidado que explotaré las mentes de la gente. Te dije que iba a hacerte preguntas profundas y intensas. Dime cuándo parar y no voy a ir tan lejos. Es muy cierto, a veces incluso cuando hablo sobre conceptos como lo que estamos hablando ahora con personas que están fuera de esto, y están curiosos, si los miras, podrías ver el humo saliendo de sus oídos. Oh, sí. Realmente comienzan a mover los engranajes. Y sin embargo, anhelamos más de eso porque el alma interior está diciendo, recuerdas ya, te estás acercando, no te vayas por un camino equivocado, vuelve aquí, oh Dios mío, me ha puesto de vuelta el camino correcto. Así que claramente, una vez más, cuando me estaba metiendo en cosas realmente raras, me dieron la prueba más impresionante de que ellos están aquí y me trajeron de vuelta al amor. Cuando dices cosas raras, ¿a qué te refieres con esas? Con Oh, cosas de tu mundo exterior y... simplemente, sabes, metiéndome en cosas sobre extraterrestres, semillas estelares y delfines y nudos y cosas que los oficiales de la Marina normalmente no hacen. Y todo es bueno y todo es válido, pero sé que mi misión es ayudar a traer a más personas convencionales a la conciencia superior. Y si comienzo a hablar de esas cosas, no cumpliré con mi misión. Y por eso me dijeron, mantente en lo básico, conciencia, amor, conexión, el camino despierto. Este es tu camino. Hay otros que hablan de otros caminos. Pero Pero no hay nada malo en eso y la gracia tiene mucha validez, pero yo me mantengo en mi camino. exactamente, como si fueras un jugador de baloncesto, no comiences a jugar fútbol. Así que he escuchado el concepto o la palabra de la conciencia de Cristo, arrojada en muchos textos y cosas así. ¿Puedes explicar a la audiencia qué es la conciencia crística? Por supuesto que puedo hacerlo y quiero pedir a todos los que están viendo que imaginen lo que es despertar como lo hice yo una mañana al escuchar a mis guías susurrándome estelarizar un dodecaedro. Y yo dije, si eso es real, este es el nivel de conexión que he estado soñando. Lo escribo y ellos dijeron, lo encontrarás en ese libro que acabas de comprar. Voy al índice trasero y allí está, estelarizar un dodecaedro. Así que voy a la página 66 o donde sea que esté, 65, no lo sé. Y es la supuesta forma de esta supuesta buena rejilla de la conciencia crística alrededor de la Tierra y su patrón energético. Estelarizar un dodecaedro es un dodecaedro con un punto en el medio de todas las formas, aún así formando como una estrella. Así que esta rejilla energética, la rejilla de la conciencia de Cristo, supuestamente es, y sé que es, pero es solo una teoría hasta que podamos probarlo,
es cada vez más brillante a medida que cada uno de nosotros llega a saber, soy uno con la fuente. Esto es lo que Jesús, el Cristo, enseñó. Yo y el Padre somos uno. Pero la conciencia crística no se refiere solo a Jesús, sino a cualquiera que entienda que somos uno con la conciencia, la fuente. Así que la conciencia de Cristo es lo mismo que la conciencia de unidad. Por lo tanto, cuando más sepas que no puedes separarte de esta fuente y te inspira, ella te respira, eso es amor, te vuelves y te conectas con ella, estás conectado con la conciencia. Cuanto más sabemos de nuestra luz interior, energía, aumenta y arde más brillante. Esa luz nunca se apaga. Así que a medida que cada persona llega a la conciencia de Cristo, la rejilla se ilumina donde tienes tu pequeña luz en la rejilla. Así que más y más de nosotros nos estamos iluminando. Así es como cada uno de nosotros hace la diferencia. Es como un pequeño interruptor de atenuación. Y mis guías han bromeado a lo largo de los años. ¿No crees que estás haciendo el progreso de la humanidad? Piensa en la era oscura. Has recorrido un largo camino. Y sin embargo, desde su punto de vista, mirando esta rejilla de la conciencia de Cristo desde la edad oscura, hemos ascendido a lo que ellos llaman en broma las edades tenues. Hemos pasado de la oscuridad a la penumbra, pero podemos mirar alrededor y leer los titulares y ver que tenemos un largo camino por recorrer. Así que a medida que más personas lleguen a la conciencia, es como din, 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 iluminando esa rejilla. Y eso es lo que hacen programas como el tuyo. Estaba a punto de decir que el trabajo que estás haciendo y el trabajo que yo hago está ayudando en ese sentido. Y parece que sí. Parece que hay un despertar, parece que hay mucha más información, quiero decir. Imagina esta conversación que estamos teniendo hace 30 años. Sí. Eso. Es la información lo que hace eso. Acabo de comprar un piano, no he tocado el piano durante 45 años y tomé lecciones con el señor Smith, a quien tuve que aprender el método. No había otra forma de aprender, era muy limitado. Y ahora tengo estas aplicaciones en línea y todos estos videos y puedo ver cómo la gente lo hace. Es abrumador y también lo es mi progreso en el piano. Entonces puedes extrapolar eso a las personas que están surgiendo ahora en comparación con el pasado. Toda esta información sobre nuestra conexión y la ciencia y la espiritualidad está disponible, es casi abrumadora, pero estamos avanzando con esto. Está subiendo en picado, por así decirlo. Está empezando a ir cada vez más rápido y cuanto antes, mejor. Sí, porque lamentablemente Internet también nos llevará a agujeros negros, pero el alma nos mantendrá en el camino correcto. Y eso es lo que los guías nos dicen todo el tiempo, ¿sabes? Que estás siendo guiado y nos aseguraremos de que no te autodestruyas. Sí, siempre es bueno saberlo. Yo siempre es bueno saberlo. Puedo dormir esta noche. Puedes dormir esta noche porque te puedo garantizar que no hay muerte. El cuerpo físico puede morir, pero vamos a seguir adelante, pase lo que pase aquí. Pero sería realmente agradable si pudiéramos quedarnos aquí un poco más. Disfrutar el viaje un poco. Ahora, ¿cuál es el concepto de la conciencia de Cristo? Eso, con lo que dijiste, me lleva al concepto de los maestros ascendidos, que también se ha hablado mucho. ¿Puedes explicarle a la gente qué es un maestro ascendido? Sí. Es un alma al otro lado del velo que ha decidido que han tenido suficiente tiempo, muchos de ellos en forma humana, acostados e interactuando en niveles más bajos de conciencia, han elevado su conciencia tanto que pueden afectar a grupos muy grandes de conciencia, si no a toda la humanidad, y no necesitan volver a bajar a nuestro nivel. Por eso son almas como Jesús y arcángeles pueden trabajar en el nivel de la humanidad completa. Entonces Jesús y alguien como Yogananda y Babaji, todo este tipo de yogis, Saint Germain y estas figuras a lo largo de la historia, y hay muchos de ellos a través de culturas y fronteras y así sucesivamente, ¿no es? Sí. Sabe, el oficial de la Marina, cuando me escuchó hablar con el arcángel Miguel, Alex ni siquiera solía creer en ángeles, ni hablar de los arcángeles, pero tuve la interacción más irrefutable, innegable y asombrosa como resultado de una conversación y meditación con el arcángel Miguel. Hay un video en línea sobre el arcángel Miguel, es real.
eso es lo que hice y simplemente no puedes negarlo. No puedes negarlo a partir de la evidencia. Entonces, esa iba a ser otra pregunta. ¿Los ángeles son reales y cuáles son las diferencias entre ellos? ¿Puedes explicarnos qué es un ángel, qué es un arcángel? ¿Es como City of Angels? ¿Vienen a pasar el rato con nosotros? Cosas así. Explícanos. En realidad, no veo mucha televisión ni películas, así que no he visto City of the Angels. Debería hacerlo. Bueno, voy a sintonizarme aquí. Yo sé la respuesta, pero los ángeles son un nivel más elevado de conciencia que entienden que todo es amor y vienen a interactuar contigo desde un nivel no físico y a veces físico para asegurarse de que hayas aprendido esta lección más grande de que todo es amor. Entonces ellos me están mostrando ahora que los ángeles pueden afectar a este grupo más grande y luego los arcángeles a toda la humanidad. Entonces, en nuestra jerarquía humana, los ángeles están un poco más por debajo de los arcángeles, pero son mensajeros, lo que significa el término originalmente, mensajeros de los reinos superiores que nos protegen, nos observan y nos aman. Y luego los conceptos de cómo el arcángel Miguel y Gabriel, que yo creo que son cristianos, conceptos cristianos, vienen de la Biblia, si no me equivoco. ¿O de dónde vienen esos nombres? ¿Son solo nombres con los que asociamos? ¿O hay un verdadero arcángel Miguel cuyo nombre es Miguel? Los guías me dicen que los humanos necesitamos nombres para diferenciarnos entre nosotros. Ellos conocen a los diferentes arcángeles por su frecuencia y su misión, si quieres ponerlo de esta manera. Entonces, como conciencia colectiva de los humanos, hemos acordado que Miguel viene a defender a todos los que defienden el amor y la libertad. Se va a conocer y se conoce como Miguel. Este es para la curación y ese es Rafael. Y así sucesivamente. Y Gabriel es el encargado de la comunicación. Entonces, los arcángeles son así. ¿Hay alguna manera de conectarnos? ¿Hay algún consejo sobre cómo conectarnos con nuestro propio ángel guardián? Volviendo a mi sorbo de lo divino, todo se reduce a tu intención, tu atención, tu enfoque, cambiando tu enfoque hacia quien sea que tengas la intención de conectarte, haciéndolo en silencio, sentándote en paz y desconectándote del mundo exterior. Y luego estar abierto y receptivo a lo que sea que se presente en respuesta. Ahora, hemos hablado de guías espirituales, hemos hablado de arcángeles y he escuchado de personas en experiencias cercanas a la muerte que no solo hay uno o dos entidades o almas con nosotros en todo momento. Están nuestros guías espirituales, hay obviamente familiares o seres queridos, posiblemente haya arcángeles. ¿Puedes hablar del grupo de personas, grupo de entidades que nos rodean y nos ayudan? Bueno, algunas personas tienen unos pocos, mientras que mayor misión, mayor es el equipo. Entonces se les llama tu familia del alma y los reconocerás a todos ellos cuando cruces el velo y jugamos e interactuamos con ellos en diferentes niveles y en diferentes vidas aquí. Así que alguien, mi hijastra, que falleció, me dio pruebas absolutas, verificables e innegables de que en otra vida ella fue mi madre. Quiero decir, suena estúpido, pero como tengo un pequeño recuerdo aquí en el escritorio al que ella me llevó después de mostrármelo, cuando ella vino y me lo contó, yo dije, Susan, no puedo creer que haya sido mi madre. Esto es una exageración. Y ella me mostró un pequeño huevo Fabergé rosa, estaba en Londres en ese momento. Y yo dije, bueno, eso es una cosa rusa, ¿por qué me lo estás mostrando? Y ella simplemente dijo, esa es la única prueba que necesitarás. Y esa noche estaba en un hotel en el aeropuerto de Gatwick esperando volar de regreso a Estados Unidos. A la mañana siguiente ella vino a mí y me dijo que fuera a la tienda de regalos en el vestíbulo. Ok, dije que he aprendido a decir sí, siempre y cuando no sea perjudicial. Estaba caminando por la tienda de regalos, miré hacia arriba y ahí estaba exactamente lo que ella me había mostrado. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Verdad? Eso es simplemente una locura, ¿verdad? Pero tuve otro ejemplo de eso. ¿Cuál era la pregunta original? El grupo, la familia del alma. ¿Y cuántos están con nosotros? Oh, sí. La razón por la cual no somos conscientes de todos estos seres a nuestro alrededor es porque no están en un lugar diferente, Alex. Están en la conciencia, que no tiene una ubicación geográfica. Están presentes en todas partes. Simplemente es, una vez que ya no tienes un cuerpo, eres una frecuencia, una señal, información, energía que existe fuera del tiempo y el espacio. Por lo tanto, la energía de tus seres queridos es tan familiar para ti que no la reconoces, como el cabello en tu cabeza, si es que tienes cabello. No eres consciente de ello en ese momento, hasta que sopla el viento y entonces te das cuenta, oh,
ese es mi cabello. No eres consciente de tus guías y tus seres queridos a tu alrededor hasta que te susurran tu nombre o te envían una señal. Si me permiten tomar un minuto para contar este momento mágico, estábamos construyendo una casa nueva y todos los días íbamos a revisar el progreso y mi vecina estaba conmigo, estábamos revisando las últimas mejoras y ella abre la marca de las nuevas gavetas de la cocina y me dice, mira Susan, pusieron estos insertos en tu gaveta, puedes poner un cuchillo, un tenedor, una cuchara. Yo dije, no, no lo pongo al revés, cuchara, tenedor, cuchillo. Ella me dijo, no, va así. Mi esposo estaba al otro lado de la habitación, retrocediendo como diciendo, no me voy a meter entre estas dos mujeres discutiendo por la cubiertería. Un hombre sabio, ¿verdad? Al día siguiente, mi amiga Irene tuvo una lectura con un medium. Ella prueba a los medios para una organización, Helping Parents Help, para tener hijos al otro lado del velo, para probar las evidencias de los mediums. En esa lectura, mi hijastra Susan se presentó a la medium. La medium dijo, tienes una vecina que tiene una hija que falleció. Ella dijo, sí, soy yo. Y la medium dijo, bueno, esta chica está aquí ahora y dice que hay una broma sobre la cubertería entre ustedes dos. Dios mío, dije, escríbeme con esa medium. Es buena. Pero mi punto en todo esto es que no estaba consciente de que Susan estaba parada allí conmigo. Y soy una medium. Y ella es mi hijastra. Así que entré en meditación, lo que todos ustedes pueden hacer cuando no saben la respuesta a algo. Y le pregunté, ¿cómo es que te pedí y no supe que estabas allí? Y fue Susan quien me enseñó. Susan, siempre estamos aquí. No te prestamos atención todo el tiempo. No es como si estuviéramos espiando o escuchando a escondidas. Pero cuando algo alegre o divertido está sucediendo, sintonizamos, somos conscientes de eso porque estamos conectados en el corazón. Así que aquí estamos emocionados por la casa. Yo estoy teniendo un momento divertido con Irene y Susan probablemente vino a ver esta lectura y dijo, esto va a ser bueno, ¿verdad? Esa es la red de conexiones y es por eso que nuestra familia del alma puede estar en cualquier momento y ni siquiera lo sabemos. Son tan comunes y familiares a ti como el cabello. Mencionaste la frecuencia y este es un concepto que muchas personas no comprenden. Según entiendo, después de leer textos espirituales y hablar con personas como tú, las frecuencias más altas son como la conciencia de Cristo y los maestros ascendidos. La frecuencia es tan alta que a veces está más allá de lo que podemos comprender, pero luego las frecuencias más bajas son de personas que están más despiertas, como tú dices, que no están despiertas al concepto de que todos somos uno, ¿verdad? Y están en nuestra vida. Sé que te has encontrado con esto, especialmente trabajando en el campo. Entras en una habitación y piensas, no me gusta esta persona, no sé por qué no me gusta, o sientes que la energía es rara, o sientes que es lo opuesto como, oh Dios mío, ¿dónde has estado toda mi vida? Y esos son solo diferentes de frecuencias, y en general la similitud atrae a la similitud. Entonces tú y yo nos atraemos al programa por una razón, porque el programa, esperamos, tiene una frecuencia que está empezando a atraer cada vez más conciencia superior. Puedo ayudar a todos los que escuchan a actualizar su conciencia de inmediato por algo que acabas de decir. Bien, decimos, no me gusta esta persona por cómo se siente para nosotros de inmediato. Y eso es nuestra intuición, eso es el espíritu hablando a través de nosotros, simplemente lo sabes. Pero decir no me gusta te separa de ellos, crea una barrera, rechazas algo de ellos. ¿Por qué no nos damos cuenta de que todo es frecuencia y es un caso de resonancia o no estar en resonancia? Eso es lo científico que está sucediendo con la frecuencia. Simplemente no resonamos con su energía. Así que ya no digo, no me gusta esa persona. Diré que simplemente no resueno con ellos. Ahora ves, todavía estamos fluyendo. Todavía somos parte de un solo campo, pero no los he alejado. No me he alejado a mí misma. Todavía estamos en un lugar de conexión que es amor. Simplemente no resonamos con ellos. Eso no los hace malos ni equivocados, ni a mí tampoco. Es simplemente conciencia. Y cuando conectas con alguien, hombre, eso es total resonancia. Tus vibraciones están en fase. Entonces es como los imanes, cuando un imán se acerca demasiado a algo que no es de su tipo, es empujado lejos, pero aún está ahí, todavía fluyes, pero en lugar de eso simplemente no puedes hacer que se unan porque no resuenan. Gran anuncio, más que una analogía, eso es lo que realmente está sucediendo, sí.
Bueno saberlo. Siempre me gusta cuando los guías llegan, vienen, perdón, y dicen, voy a poner un sello en este tipo. Me encanta esta conversación. Ahora, esto es algo que es muy grande. Las personas malvadas son castigadas en el otro lado. Y luego, ¿Ok? sí, Eh, sí, sigue adelante. el lado humano de los humanos lo desea. Entonces, ya sabes, es bueno, es justicia, es venganza. Y así te diré que sí, reciben castigo en forma de su propia conciencia de cómo lastimaron a otros. Nadie los castiga a sí mismo. Ven lo que llamamos la revisión de la vida y experimentan el efecto completo de sus acciones desde el punto de vista de la otra persona. Y eso duele mucho cuando estás rodeado de tanto amor al otro lado. Entonces todos tienen la oportunidad de mejorar su conciencia a través de sus elecciones de libre albedrío, al igual que aquí. Entonces deciden en ese momento que ya sabes, si voy a subir de nivel y seguir jugando este juego, tengo que bajar y sentir lo que acabo de sentir y lo que acaba de pasar Sí, también. es parte de la razón por la que aún podemos conectarnos al otro lado, porque todavía tenemos algunas cosas que queremos resolver al otro lado. No significa que si eres un ser perfecto no continuarás al otro lado. Mi querida amiga Brenda tuvo un despertar completo mientras estuvo aquí y ahora está sirviendo como uno de mis guías cuando hago mis lecturas de mediunidad. Hay una gran, tremenda evidencia de que ella está continuando el papel de Brenda para un nivel más alto. Ahora, hay otra gran pregunta. ¿Cómo ve el otro lado la religión y su lugar en nuestra evolución? Mis guías al preguntar eso me muestran esto, que todos los caminos finalmente nos llevan al amor, entonces tiene un papel muy bueno a nivel colectivo y sin embargo, siempre que todos vayamos al corazón y discernamos la verdad del dogma, discernamos el control humano y quizás los mensajes que cambian para las necesidades humanas en lugar de la verdad que habla el corazón. Gran respuesta. Estos guías parecen estar entrenados en medios de comunicación. Creo que Todos provienen de ellos. No todo el mundo recibirá cada respuesta directamente de ellos. no, es una hermosa respuesta, realmente lo es. Ahora estamos en un cambio en el mundo en este momento. Hay muchas cosas sucediendo, hay un poquito de caos, hay, ya sabes, la pandemia que pasó y la guerra de Ucrania y todo el asunto ambiental que está sucediendo y financiero también. Parece que el mundo se está volviendo un poco raro. Me encantaría escuchar lo que los guías tienen que decir con respecto a lo que nos espera en el 2023. Si pueden decirnos algo que podamos esperar y prepararnos en nuestra evolución como especie. Desearía que si la cámara no estuviera en mí, hubieras visto este movimiento a mi lado derecho, no puedo hacerlo, pero los guías, esta es su forma de decir que lo tenemos. Y lo que me mostraron fue ese movimiento, lo que significa que puedes esperar más altibajos por delante porque para eso venimos aquí. Es a través del caos que crecemos y aprendemos. No es cómodo, pero si todo fuera perfecto y bien, la gente volviera a beber cerveza todos los días y comer palomitas de maíz, ¿verdad? No hay nada de malo en eso. Moderación en la moderación, pero es porque la conciencia está aumentando. Ese es el punto en el que nos fijamos, porque gracias a la comparación global de información podemos mirar a Ucrania y decir que eso no está bien. Y podemos mirar la otra forma en que nos tratamos mutuamente y decir que no está bien. Tenemos que hacer algo al respecto. Así que puedes ver el caos que tenemos ahora viene más en un área del corazón de las personas que saben en sus almas que esto tiene que cambiar en lugar del camino que podría haber sido más del éxito humano, como una especie de cosa. Pero ahora viene del corazón, así que verás más caos, pero eso es parte de la forma en que crecemos y cambiamos. Y mientras tanto, algo como lo que está sucediendo en Irán ahora mismo les resulta fascinante. Hay un levantamiento, la gente dice que ya es suficiente, queremos un cambio. Eso es algo que se puede comparar Y en con China, China. Oh, China es un gran ejemplo y Cuba también. Hay todos estos lugares donde la gente se está levantando y diciendo que ya es suficiente, necesitamos un cambio. Eso es algo que no había visto y creo que es todo el colectivo. Todos están diciendo que no.
ya no estamos de acuerdo con esto y vamos a... Y eso es la red de conciencia crística conectándonos a todos. Hice 2 entrevistas en mi podcast últimamente sobre la noósfera, que es esa esfera energética alrededor del mundo, muy parecida a la red de conciencia crística, y todos estamos contribuyendo a eso y eso es lo que estamos viendo allí, sí. Estamos evolucionando lentamente. Nos está tomando un minuto. Eso es lo que en ese podcast mi invitado, el Dr. Jim Crack, encontró investigaciones y las desglosó en toda la evolución. Y los humanos, si se desglosa toda la evolución desde el Big Bang hasta un año calendario, los humanos aparecieron solo en el último minuto de todo eso. Entonces, cuando dices que eso es solo un segundo, tienes toda la razón, todavía falta mucho. Sí, no, hemos estado en... Es un parpadeo, ni siquiera es un parpadeo en lo que hemos estado en este planeta. Es realmente fascinante. Te haré algunas preguntas que les hago a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de llevar una buena vida? Es simplemente aquella en la que estás motivado y guiado por el amor y la conexión y lo compartes con los demás. ¿Cuál es tu definición de Dios? Dios es la totalidad. Sí, eso es. ¿Cuál es el propósito último de la vida? Eso dependería de si estás hablando de la vida humana o de la vida en general. La vida en general, Ambas cosas. ok, la vida en general es ambas cosas. Por lo tanto, el propósito de la vida en general es expresar ese potencial creativo de la fuente de Dios que no puede ser contenido. El propósito de la vida humana es ser aquel que ayuda a expresar ese potencial que también surge dentro de nosotros y que expulsa ese amor que simplemente no puede ser contenido. Y esta es una pregunta. ¿Cómo podemos descubrir cuál es nuestro propósito? Eso es fácil. ¿Qué te trae alegría? Lo que te trae alegría, hazlo y estarás en tu propósito. Pero si la alegría no paga... Eso no tiene nada que ver. Lo sé, estoy bromeando. Soy un gran abogado del diablo aquí, pero mucha gente va a decir, sí, realmente quiero tocar la guitarra y amo la guitarra y me trae mucha alegría, pero no estoy recibiendo un cheque de pago y no puedo sobrevivir. Sí, pero al tocar la guitarra, cuando no estás en el trabajo, estás expresando alegría. Encontrarás más paz cuando vuelvas al trabajo. No estarás frustrado y enojado con tus compañeros de trabajo porque llevarás eso contigo. Serás la presencia de la alegría en el trabajo y obtendrás la promoción y el éxito viene a aquellos que están siendo la presencia del amor. La vida fluye naturalmente, así que Esto es realmente interesante. Espera un segundo, porque mucha gente piensa que en su misión o propósito tiene que ser su trabajo remunerado. Y es por eso que tanta gente está sufriendo. Por eso no es el caso. No. No, ese no es el caso. Lo hice, quiero decir, estaba orgullosa de mi carrera militar, pero hubo momentos en los que sentí que esto no está siendo satisfactorio como me gustaría con ciertas asignaciones que tenía que superar durante esos 2 años y luego tuve algunas asignaciones realmente geniales. Pero ahora veo que fue parte de un panorama más grande, así que no siempre tenemos el panorama completo. Entonces, en el momento... Puede ser la presencia del amor, puedes encontrar una manera de expresar y compartir eso con los demás, cambiará por completo cada momento. ¿Y dónde pueden las personas obtener más información sobre ti? En SuzanneGiesemann.com, en mi sitio web, Facebook, mi canal de YouTube, tiene cientos de videos útiles y definitivamente descarguen la aplicación de Despertar o la aplicación diaria. Y finalmente, ¿los guías tienen algunas palabras de despedida para nuestra audiencia? Sí, dicen las 3 Es, quieren que hable sobre las 3 Es. Para evolucionar y evolucionar su conciencia, el número 1 es educarse a sí mismo a través de programas como estos o algunos de mis cursos. Tengo algunos cursos en línea próximamente porque todos podemos aprender a conectarnos a través del velo, educarse sobre la realidad más grande. El segundo es experimentarlo por sí mismo, porque Alex y yo podemos hablar hasta que respiremos por última vez sobre esto, pero si no experimentas esa amplitud de ese amor que realmente eres a un nivel más profundo, todo es solo palabras. Y el número 3, involucrarse.
en una conciencia más elevada al tener esas conversaciones, hacer preguntas, tirar del hilo cuando algo se atasca. Tiene intención, educar, experimentar, involucrarse. Susan, muchas gracias por volver al programa. Eres bienvenida en cualquier momento. Siempre es un placer tener una conversación contigo. Aprecio el trabajo que has hecho y también aprecio que los guías están haciendo en el mundo. Así que te aprecio. Muchas gracias, Alex. Estás haciendo un gran trabajo en este mundo, créeme. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.